Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos en su capítulo 8, en los versos del 34 al 38. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pero quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: En verdad os digo que algunos de los que aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta lectura maravillosa, el evangelista San Marcos nos recuerda en este primer concepto Jesús dirigiéndose a sus discípulos después de haberles revelado que Él era el Mesías. O sea, la persona de Cristo les revela a los apóstoles quién era Él, el propósito de Dios con Él, para salvar y redimir al pueblo de Israel. Y en este conversatorio, Jesús continúa revelándose a aquellos que Él ama, aquellos que el Padre les confió para que fueran testigos de las obras y maravillas que Dios iba a manifestar a través del Mesías. Vemos también en este contexto que el evangelista San Marcos, en sus escritos, específicamente cuando los redacta según la redacción del contexto, en el desarrollo de su exégesis, San Marcos escribió refiriéndose al pueblo romano. Es por esto que el escritor nos habla de que aquel que tome su cruz y que siga a Jesús y que guarde su vida en la persona de Cristo, éste la salvará. Es refiriéndose a que los romanos eran los anfitriones y los hacedores de que los pecadores públicos y malhechores murieran a causa de una muerte de cruz. Este era el castigo que se le aplicaba a los pecadores públicos en aquella época. Por tanto, San Marcos continúa redactando de una manera abierta a este público romano que todo aquel que preserve su vida de una manera humana, de una manera sin importarle el anuncio de la salvación, sin importarle de que hay un precio que pagar para que tú y yo seamos partícipes de la gloria y de la gloriosa redención que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en su inmensa misericordia, expone a través de las palabras del evangelista todo aquel que preserve su vida, todo aquel que se guarde en sí mismo, que sea egoísta, que no le importe el dolor de los demás y que no quiera ser testigo de lo que implica ser un seguidor de Cristo. Esto es interesante, hermanos y hermanas, porque ser cristiano es mucho más que un título, es mucho más que una categoría dentro de un círculo religioso o un círculo dentro de una comunidad. Me encanta cómo el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios en su capítulo 5 describe ciertas características que definen una persona cristiana. Y el apóstol nos dice que ser cristiano es ser un imitador de Cristo. Es aquel que se niega a sí mismo, que deja de ser él para que Cristo sea en él. Y esto es muy interesante y a su vez nos compromete. Y esto es lo que Jesús invita a los apóstoles a través de este santo evangelio. Debe haber un compromiso, debe haber una decisión. Es por esto que les invita a los apóstoles que todo aquel que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que siga a Jesús, ese salvará su vida. Ese es aquel hombre y aquella mujer que imita a Jesús no solo en la conducta, sino en las acciones. Jesús se desprende
y aquello que por el Padre Él recibe, por cuya gracia, por amor gratuito a una humanidad perversa, pecadora, mal agradecida, porque eso es lo que somos nosotros. No sabemos agradecer este precio tan alto que el unigénito, el amado, el Hijo de Dios pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo no se reservó nada para Él. Y dice la palabra, según los profetas en el Antiguo Testamento, anunciando su llegada, que Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y este oráculo que anuncia el profeta Isaías son uno de los oráculos que dan ese sustento a la llegada de Cristo en esta revelación mesiánica. Que Jesucristo nos ofrece una vida junto con Él, pero cuya vida debe llevarse a cabo unos sacrificios y una toma de decisiones. Estando consciente, hermanos y hermanas, que para tomar esta decisión, lo primero es que tú y yo tenemos que querer y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recordando, hermanos, que ser cristiano y ser testigo de Cristo cambia en su totalidad el rumbo de nuestras vidas. Cuando tomamos esta decisión de corazón, es cierto que vamos a tener caídas. Es cierto que se levantarán tormentas, situaciones, enfermedades, y que muchos se burlarán y que muchos nos señalarán. Pero es mucho más cierto en el nombre poderoso de Jesús, cuando nos sustentamos de esa roca portentosa, cuando clamamos a Jesús que tome el total control de nuestras vidas. Él nos toma de sus manos, nos lleva en sus brazos y como buen pastor nos conduce al rebaño. Ese rebaño que es el anuncio del reino de Dios que está en medio de nosotros, que habita en el corazón de nosotros, porque por el bautismo que hemos recibido, el amor de Dios se ha derramado sobre nosotros. Jesucristo nos invita a ser testigos de su muerte, pero también de su gloriosa resurrección. Esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 474. En este numeral se nos amplía de una manera significativa lo que es ser cristiano, las situaciones que tenemos que padecer y todo tipo de dificultades que tenemos que vivenciar para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, y así como en Jesús, después de su muerte, después de su pasión, seamos testigos de la resurrección. Bendiciones.